Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 23. Palabras de Pablo, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y él dice de esta manera, leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta mañana, dando gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu Santo aquí. Hemos sido tocados, hemos sido bendecidos. Hemos sido, Señor, ministrados a través de la adoración, la alabanza. Gracias, Señor, porque en esta mañana su palabra sin duda nos llevará más allá de lo que logramos entender humanamente y nos revelará, Señor, lo que debemos hacer y aún más nos revelará la condición en la que estamos. Señor, ayúdenos para que nuestra mente y nuestro corazón se abra a esta palabra y podamos entender la cabalidad. En el nombre de Jesús, guíenos, diríjanos, para que hoy, Señor, su pueblo sea bendecido. Para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Seguimos en nuestra temática. Esta sería la lección número 17 de Camino al Poder. Y vamos a hablar hoy y vamos a usar como título: detener con injusticia la verdad. Detener con injusticia la verdad. Lo que hemos aprendido en muchos temas que ya hemos tratado es que Dios no viene por una organización religiosa gastada y malograda, sino que vendrá por una iglesia igual a la que fue en el primer siglo. Una iglesia poderosa, una iglesia que tiene la autoridad de Dios, tal como Jesús lo dijo, y mencionándole a los discípulos y sobre todo a Pedro frente a él, le dice: sobre esta roca, hablando de Jesús mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hemos estado tratando muchos temas y creo, sin lugar a dudas,
que hemos estado tratando directamente con usted de manera individual. Cada uno de ustedes, al escuchar la palabra de Dios, va asimilando, va tomando lo que Dios le ministra a su corazón y va evaluando también lo que Dios quiere que usted haga. Usted que está escuchando constantemente estos mensajes, que siente de alguna manera que Dios le ha llamado a ser ese vaso, ese instrumento a través del cual Él pueda derramarse para traer de vuelta a esa iglesia a su verdadero carácter, a su verdadera posición, a lo que Dios estableció desde el principio para la iglesia. Dios dijo que eran muchos los llamados y pocos los escogidos. Yo creo que cada hombre nacido de Dios ha sido llamado. Y ese nuevo nacimiento, por supuesto, trajo el llamado en sí. Pero el ser escogido es una decisión nuestra en el curso diario de nuestra vida. Nosotros debemos ser los que escogemos servir realmente al Señor. Cuando Él habla de escoger, habla entonces de voluntad. Él escoge a aquellos que tienen la voluntad de servir, aquellos que tienen el espíritu de servicio, aquellos que se deciden entregar su vida al servicio del Señor. Entonces entendemos inmediatamente que de allí nacen los escogidos. Dios de alguna forma no dice nada sin un propósito. Y esto es un principio que usted debe grabar en su corazón, en su vida, y debe entenderlo, debe guardarlo en realidad también de muchos errores que usted pueda cometer. Todo lo que la palabra de Dios nos muestra y todo lo que Dios dice a través de su palabra lo hace con un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, usted conoce el propósito de Dios, se va a dar cuenta que nunca Dios dice nada sin un propósito. Si miramos lo que está sucediendo hoy, si observamos lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial en todo lo que es la iglesia o llamada religiosamente iglesia, si observamos lo que está sucediendo, la pregunta que debemos nosotros hacernos y responder es: ¿cuál es el propósito de esa iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia hoy? Si analizamos eso, de alguna manera nos vamos a dar cuenta si lo que se está haciendo es o no de Dios. Miramos alrededor del mundo a la iglesia cristiana y vemos todo tipo de iglesia, todo tipo de ideas, todo tipo de filosofía, todo tipo de pensamiento, todo tipo de prácticas, todo tipo de enfoques. En realidad podemos encontrar una variedad infinita de iglesias. Pero si entendemos el propósito de Dios y comprendemos cuál es la voluntad de Dios, entonces nos daremos cuenta si es de Dios o no es de Dios. Cuando Pablo habla y dice: no me avergüenzo del evangelio, y habla todo lo que acabamos de leer en el libro de Romanos, Pablo no estaba alardeando sobre su osadía o su valentía o su capacidad. La palabra avergonzarse aquí es traducido de una palabra que significa, en primera instancia, estar avergonzado. Pero también significa desfiguración. ¿Qué significa eso? Esto es sentir vergüenza. Estar avergonzado, sentir vergüenza, desfigurar algo. Literalmente Pablo está diciendo: no siento ninguna necesidad de diluir este evangelio para hacerlo más efectivo o para hacerlo más aceptable. O sea, Pablo está diciendo: el evangelio que me fue entregado lo estoy predicando tal como me fue entregado, y no pretendo diluirlo ni hacerlo más aceptable para la gente. Él da aquí 3 razones por las que no se avergüenza del evangelio. Primero, él dice: es poder de Dios para salvación.
poder de Dios para salvación. Segundo, él dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y lo tercero expone y dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quizás estas frases que Pablo menciona ahí son difíciles de buenas a primera entenderlas, porque normalmente no estamos acostumbrados a hablar de esta manera ni analizar de esta forma la escritura. Nos hemos acostumbrado a ser como superficiales. Nos hemos acostumbrado a ser cristianos que tenemos ciertos versículos para utilizar y los demás no los entendemos. Y eso ha sido nuestro problema mayor. Por estas razones, entonces, el gran predicador dice que no está avergonzado del evangelio de Cristo. En su totalidad, el evangelio para Pablo era poder para salvación. Lo que está diciendo entonces es que este evangelio, tal como es, no necesita que yo lo ajuste, no necesita que yo lo arregle, no necesita que yo lo hermosee, no necesita que yo lo diluya o lo haga aceptable para la gente. El evangelio es como es, y el evangelio es poder para salvación. Entonces él dice, yo no estoy avergonzado de él en la forma en que me ha sido dado, porque es poder de Dios para salvación. Pero cuando vemos esto y analizamos las palabras de Pablo cuando dice detener con injusticia la verdad, simplemente significa, por implicación, por supuesto, que el carácter equivocado está siendo presentado y Dios no está siendo visto. El propósito del evangelio es que el mundo, la gente, vea a Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrar a Dios en este mundo. ¿Y cómo lo mostramos? El evangelio nos muestra entonces que cuando la nueva vida, cuando el creyente nace de nuevo, entonces Cristo Jesús vive en él. Y ahí está la frase del Señor: levantad mi nombre, yo los traeré a vosotros. Es lo que nosotros necesitamos entender aquí, es que nosotros debemos ser la imagen de Cristo sobre esta tierra. Pero como digo, el carácter equivocado está siendo presentado y Dios no es visto por los hombres. En lugar que el hombre sea un instrumento usado para presentar a Dios, o sea, usted y yo siendo los instrumentos que Dios usará para presentarse Él a este mundo, Dios es usado por el hombre para presentarse a sí mismo. O sea, el hombre está utilizando a Dios para levantar su propia imagen. Y esto tenemos que tener cuidado. Recordemos el versículo 19 de lo que leíamos. Porque lo que Dios o lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que tiene que ser conocido de Dios está en el creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo. Si usted y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo, entonces puedo decirlo de esta manera: todo lo que ha sido conocido de Dios está en usted. El hombre fue creado para manifestar a Dios y no al revés. El hombre fue creado para que pudiera mostrar a Dios sobre esta tierra. El propósito de Dios a través de las edades ha sido una línea recta, una misma forma, una misma manera. La redención se llevó a cabo para ser el puente de esta hendidura creada por la caída del hombre allá en el huerto de Edén. Dios nunca tuvo el propósito que el hombre cayera. Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre pecara. Ahora, si usted cree esto, entonces estaría
haciendo responsable a Dios por el pecado del hombre. Es como decir, Dios creó al hombre para que pecara. No, Dios nunca creó al hombre para que pecara. Lastimosamente, Dios sabía en su omnisciencia que el hombre pecaría. Así que Cristo con Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Todo estaba planificado para que cuando el hombre cayera, Jesucristo vendría a salvar al hombre. Pero Dios no creó al hombre para pecar. La redención entonces puso al hombre en la forma de una nueva creación, la nueva criatura. Y lo pone de vuelta al camino real del propósito de Dios, o sea, que fuera la imagen de Dios y al mismo tiempo la iglesia, el nuevo hombre, manifiesto por supuesto, o manifestando a Cristo al mundo, manifestando a Cristo a esta humanidad. En algún momento, de acuerdo por supuesto a Efesios 1:10, esta tierra va a ser llena solo con Jesús. Todo lo demás estará en el infierno. Y la Biblia lo dice así. Dice que la tierra será llena de su gloria. Pero en eso tenemos que entender que no será en este tiempo. No será ahora, ni será el próximo año, ni la próxima década, por decirlo así. Será cuando Él venga y reine sobre esta tierra. Entonces, cuando vemos todo esto, debemos empezar a entender la verdad. Y claro, nosotros decimos, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo conocemos la verdad? Usted y yo debemos saber que la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Sabe? El peor crimen de todos los tiempos es tener a Jesús dentro y exhibir tu propio yo. Ese es el peor crimen que existe. O sea, es decir que Cristo vive en ti y sigues mostrándote a ti mismo. En las cosas más repugnantes que ocurren en nuestras ciudades y en nuestra nación, no hay nada en la tierra que sea tan malvado para Dios que el tener a Cristo en el interior y que todo lo que la gente vea sea a ti. Esto es un problema serio. El pecado de desfiguración, hablo de desfigurar el evangelio, trajo la ira de Dios sobre los romanos. Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mira esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto debes grabártelo bien en tu corazón. Ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Tú conoces a Dios y puede que no glorifiques a Dios. Esto es un problema serio. Ellos magnificaban al hombre. O sea, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Veamos esto. La iglesia entonces se convirtió en el cuerpo del hombre, en lugar del cuerpo de Cristo. Todos sabemos lo que Pablo enseña a los corintios y les dice que nosotros somos el templo de Dios y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, en la iglesia de los romanos, para entenderlo de esta manera, se convirtió el cuerpo del hombre en lugar del cuerpo de Cristo. Cuando miramos entonces en nuestro tiempo, hoy, en nuestros días, y miramos hoy a las estrellas religiosas. Cuando hablo de estrellas religiosas, hablo de gente importante, conocida, famosa, que todo el mundo desea oír, escuchar, en fin. Puedes tener una reunión de oración y avisas a la iglesia que vas a tener esa reunión de oración y no va a haber nadie, sino solo Jesús contigo. Te vas a encontrar solo.
Porque la gente no está dispuesta para orar y buscar a Dios. Pero haz un anuncio desde el púlpito que uno de esos superestrellas de la religión, de esos cantantes cristianos, van a venir a la iglesia en cualquier noche, no importa cuál sea la noche, de lunes a domingo, cualquiera de ellas. Ahí ya no hay día que sea bueno o sea malo, porque si viene una estrella, entonces la gente correrá, ellos se amontonarán para entrar, porque se ha llegado a magnificar al hombre en lugar de Dios. Dios es usado en lugar de ser adorado. Por lo cual, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios simplemente les dio lo que ellos querían. El hombre se convirtió en el objeto de su adoración. O sea, hombres adorando hombres. Cuando digo hombre, digo mujeres también. Hombres adorando hombres. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo en la iglesia cristiana. Entonces, como dije, solo mira las estrellas religiosas de hoy. El culto de la sanidad interior, que pone todo el énfasis sobre los hombres. Por todos lados. No es Dios, es el hombre. Cuando la liberación finalmente se encuentra, ponen todo el énfasis en la consejería. Y tenemos hoy en día cualquier cantidad de casas de rehabilitación. Escucha bien lo que te voy a enseñar aquí. Dios pudo haber usado esto, pero estoy aquí para decirte que nunca fue el propósito de Dios tener casas de rehabilitación. Nunca fue el propósito de Dios tener centros de rehabilitación. Escucha bien, por favor. Nunca fue el propósito de Dios tener grupos de apoyo. El propósito de Dios fue que la iglesia sea mayordomo de la redención y que los hombres encuentren a Dios en el altar. Pero hemos cambiado, donde la imagen ahora es la imagen de un hombre, y tratamos de cubrir la necesidad del hombre de acuerdo al hombre. Una vez que se ha levantado una imagen, entonces se tiene que hacer una teología para apoyar esta imagen. Y es lo que está sucediendo hoy día. La mayor parte de la teología cristiana está basada en el hombre. Se le llama humanismo secular cuando, por supuesto, usted comienza a mirar hacia afuera y dice, ese es humanismo secular. Pero eso se ha metido a la iglesia. Y el humanismo secular no está tan fuera de la iglesia como pensamos, está dentro de ella, manejándose de la manera humana. Por eso los grupos de apoyo, los centros de rehabilitación, y hay cientos de iglesias las cuales tienen centros de rehabilitación. Y tú me dices, pastores, que eso es una ofensa para ellos. Están haciendo un gran esfuerzo por los drogadictos, por los alcohólicos, por la gente que está en la cárcel. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder para salvación. Si Dios no salva a alguien, todo tu apoyo, toda tu ayuda, todos tus centros de rehabilitación no harán absolutamente nada por ellos. El único que cambia vidas se llama Jesús. El único que transforma al hombre y a la mujer se llama Jesús. Entonces vuelvo atrás. Una vez que esta imagen es levantada, entonces se tiene que hacer una teología para apoyar esta imagen. ¿Y qué dice Pablo? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El mensaje debe justificar la imagen. Eso es lo que está sucediendo hoy. El evangelio no va a permitir la tontería que tenemos hoy en día, la exaltación a la criatura. El evangelio no es así. Usted y yo sabemos, solo hay uno bueno, y ese es Dios. Solo hay uno grande, y ese es Cristo. Solo un nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Entonces el evangelio no va a tolerar la tontería de la exaltación de una criatura que está siendo predicada. Así que tiene que inventarse una teología que justifique la imagen que está siendo presentada. Por eso que el mensaje de prosperidad es un mensaje absurdo, que lo único que hace es tratar de acomodar tu vida, de suplir la necesidad del hombre, que en todos los hombres existe. Todos necesitan dinero. Y el mensaje de prosperidad llega rápidamente porque solo va a la necesidad del hombre. Pero ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano hoy? ¿Es dinero? ¿Casas? ¿Autos? ¿Trabajo? La necesidad más grande de todo ser humano es la comunión con Cristo. Así que los púlpitos están llenos con el psicólogo, cuyo mensaje no es la crucifixión de la carne, no es Cristo glorificado, sino una mejor autoimagen. ¿Y qué dice Dios a través de Pablo? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La palabra de Dios fue pervertida para justificar la imagen que se proyecta. Ojalá pueda entender esto. Para justificar la imagen que se estaba proyectando. Usted y yo sabemos que todo es sustentado por la palabra de Dios, pero ellos la rechazaron. Cuando la palabra fue pervertida, una vez que la autoridad de la palabra de Dios es rechazada, entonces no queda nada que impida o que detenga esa horrible perversión. No hay nada que detenga que el pecado comience a crecer, a fluir y a llenar todo. Entonces, cuando la palabra de Dios se pervirtió, entonces Dios los entregó a esa gente a un espíritu pervertido. Mira lo que sucede. Todo esto es porque la gente que conoció a Dios rehusó glorificarle a Él como Dios, por no permitirle a Él ser visto en sus vidas. Una vez que el púlpito, el altar, el lugar de administración se pervierte, y al mismo tiempo la palabra de Dios se pervierte a través de ello, entonces el resultado es que la perversión se esparce por todas partes. Usted y yo sabemos que lo único que detiene que este mundo se hunda en la perversión más grande es la iglesia. Usted dice, no, es Dios. No, la iglesia. Dios dejó a la iglesia para que la iglesia sea el freno, para que la iglesia sea quien detiene toda esa inmundicia. Y no es que nosotros vamos a salir a hacer protestas afuera, sino que vamos a usar ¿qué cosa?
el poder del evangelio, el poder de la palabra de Dios, que es salvación. Pero por haber sido detenida la palabra de Dios, el resultado es la perversión. Esa perversión que vemos en nuestras calles hoy en día, que es una señal del fin, el fin de toda era. Ya sean griegos, como decía Pablo, o sean romanos, o partos, o medos, o persas, cual sea, cada era llegó a su fin por el espíritu de homosexualidad, llenando toda esa sociedad. La homosexualidad siempre ha existido donde la palabra de Dios ha sido rechazada. Y esto sucede cuando la iglesia se aparta de la autoridad del evangelio y comienza a cambiar la verdad de Dios para que encaje a su patrón de pensamiento, de vida. Entonces, ese fue el juicio de Dios, la homosexualidad. Por eso tú ves hoy día tantas iglesias llamadas, entre comillas, evangélicas, abogando por aquello, ayudando a aquello, teniendo de alguna forma grupos de apoyo para esa gente que supuestamente es rechazada por la sociedad y que necesitan un lugar, cuando es una perversión, cuando es un pecado. El camino siempre va hacia abajo, de lo inmundo a la perversión, y de la perversión a una mente reprobada. Ese es el proceso en el libro de Romanos. O sea, de lo inmundo a la perversión, y de la perversión a lo reprobado. En el versículo 28 Pablo dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente reprobada es que ellos realmente creen su propio mensaje. Por eso vas a ver que hay pastores homosexuales, líderes homosexuales, iglesias levantadas con homosexuales. Ellos creen su propio mensaje. Y eso es triste. Los hombres que primero cambiaron la verdad de Dios para encajar con su imagen que está siendo presentada, esa imagen que ellos creen que es la realidad, se han convertido en el objeto de adoración. Nunca conseguirás que ellos admitan esto. Nunca vas a conseguir que ellos asuman que están mal y que no es el evangelio de Cristo. Y cuando se le permita a la carne tomar lugar en las cosas espirituales, no importa dónde sea, el diablo lo recibe como una adoración. Cuando mi carne está cómoda, cuando mi carne no tiene presiones, cuando mi carne no está haciendo la verdad, o no está obedeciendo la verdad del evangelio, entonces se va a sentir cómoda. Porque seamos honestos, el obedecer a Cristo es difícil. El vivir para Dios es difícil. Se necesita tomar una decisión, y se necesita entonces doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra carne, nuestros deseos y pasiones, y hacer la voluntad de Dios. Y eso a la carne no le gusta, por eso necesita liberación. Y cuando escucha por allí algún predicador que le da lo que necesita, corre, porque es más fácil aquello. Entonces el problema es que cuando la carne comienza a actuar, nosotros le damos el lugar o el derecho dentro del lugar santo para dirigir. Cuando Jesús dice, en el rollo del libro está escrito: y vine a hacer tu voluntad, oh Dios. Mira lo que está diciendo Cristo. Es muy importante, hermano querido, que usted y yo sepamos cuál es esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pasamos la vida tratando de hacer nuestra propia voluntad. Y seamos honestos, la mayor parte de nuestras oraciones están basadas en nuestra voluntad.
La mayor parte de las peticiones que tenemos están basadas en nuestra necesidad. La mayor parte de nuestros deseos están basados en lo que anhelamos y queremos. Nunca hemos sometido nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Cuándo has hecho la oración que Jesús hizo en el Getsemaní? ¿Cuándo le has dicho a Dios: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Cuando estás en la prueba, en la dificultad, lo primero que haces es le dices: Señor, quítame esta prueba, quítame esta dificultad, sácame de este problema, ayúdame en este conflicto, ayúdame en esta situación económica, sana mi enfermedad. En fin, tú le pides aquello. Nunca le has dicho: Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso es muy importante que tú y yo sepamos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que hay muchos aspectos de la voluntad de Dios, y eso es una verdad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero había mucho más perdido que un alma humana, mucho más que eso. El mismo propósito de Dios se perdió en esa caída, cuando Adán pecó. Entonces lo que Dios busca, la voluntad de Dios, es un lugar de adoración, es un lugar en donde sea adorado, un lugar donde no existan rivales, donde no existan otros dioses, donde no exista otra cosa que solamente Él. Dios desea esto. O sea, Él desea habitar en tu corazón, pero no quiere compartirlo con nadie. Dios quiere habitar en tu vida, ser parte de todo lo que tú haces diariamente. Él quiere vivir en ti. Entonces, en el momento en que tú le permitas que Él viva en ti, todo cambiará. Pero en el momento en que tú le permitas que la carne tenga lugar en esto, le has dado derecho al diablo, le has dado derecho a él, y él lo recoge como una adoración. Y tú has magnificado al hombre sobre Dios. Allí se cumple lo que Pablo decía: conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando esto pasa, entonces la imagen distorsionada se manifiesta. Y tú vienes al culto y vienes a adorar al Señor. Ahora, saca cuentas, por favor. ¿Cuánto de este tiempo en este culto? 2 horas, 2 horas y media, pongamos 2 horas. ¿Cuánto de ese tiempo realmente adoras a Dios? ¿Cuánto de ese tiempo realmente exaltas a Dios en tu vida? Ojalá pudiéramos tener hoy día, con tantos relojes inteligentes o celulares inteligentes, pudiéramos tener, cierto, alguna medición espiritual para saber cuántos minutos estuvimos adorando realmente a Dios en ese culto. Tal como el celular te dice cuánto pasaste la semana pasada en la pantalla, entonces así también te diga cuánto tiempo realmente de genuina adoración has tenido para el Padre. Nos avergonzaríamos. Entonces, cuando esto pasa, la imagen distorsionada se manifiesta. No es la imagen de Cristo ahora manifestada, es la imagen de un hombre olvidando la verdad que tú y yo, por supuesto, habiendo nacidos de Dios, por el hecho de ese nacimiento, hemos sido entonces predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo, pero se nos olvida. Así que la voluntad y el propósito de Dios, que es reproducir en cada uno de nosotros, en el paso del tiempo, el carácter moral de Jesucristo, comienza a distorsionarse. Se entiende y se comprende, y debería entenderse que a medida de que usted pasa tiempo con el Señor o pasa el tiempo en la vida cristiana, usted debiera ser cada vez más parecido a Jesús. Usted debiera ser más igual a Jesús.
Y aquí está la gran controversia, porque mientras más pasa el tiempo en el evangelio, parece que más nos distorsionamos y seguimos siendo nosotros más y más. Cuando te das cuenta que hay gente que lleva años dentro del evangelio y no ha cambiado un ápice, su carácter, su forma de vida, su forma de ser sigue siendo la misma. Ese hombre sigue siendo el mismo. No está Cristo allí. Por favor, no le hables golpeado, puede golpearte. No le hables de esa manera porque él se enoja, tiene un mal carácter. Cuidado, el hermanito es bueno cuando está callado. Dios desea hacer una obra en nosotros y el fin de esta obra un día es que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Pero ahora en este tiempo, hermano querido, el ser conformados a la imagen de Cristo es algo espiritual y es algo moral. O sea, tú espiritual y moralmente debes ser diferente. Es Dios reproduciendo en nosotros el carácter espiritual y moral de Jesucristo. Entonces, mientras más tiempo pasas en la iglesia, mientras más tiempo estudias de la palabra, mientras más tiempo escuchas mensajes, mientras más tiempo alabas a Dios, debieras ser mejor. ¿Te das cuenta que ya no es un orgullo decir llevo 10 años en el evangelio? Ya no sería orgulloso decir es que yo llevo 40 años en el evangelio. Y alguien nos diría, ¿y de qué te han servido? Cuando Jesús vino y caminó sobre esta tierra, una y otra vez, he señalado esto en los mensajes, Él estuvo aquí tanto como Dios y como hombre. Lo consideramos a Él cuando hablamos de ser como Él y lo hacemos en el enfoque de hombre. De ser como Jesús, como hombre, como Él anduvo aquí. No somos dioses y nunca seremos dioses. Pero como fue Él en esta tierra como hombre, así también nosotros debemos ser sobre esta tierra. Su ministerio es nuestro ministerio. No mi ministerio es su ministerio. No, esto es al revés. Su ministerio es mi ministerio. Yo debo hacer lo que Él hizo. Yo debo vivir como Él vivió. Yo debo actuar como Él actuó. Debo ser la imagen de Cristo. Y usted debe ser esa imagen de Cristo. El poder que Él tuvo para cumplir ese ministerio es el poder que nosotros tenemos dentro. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder del Espíritu Santo y Él obró la voluntad de Dios como hombre a través del poder del Espíritu Santo. Lo que Él hizo, hermano querido, tú lo debes hacer. Como Él vivió, tú debes vivir. Quizás me estás mirando y dices, es que eso es muy grande. No, el Espíritu Santo que Jesús tenía está en ti, está en mí. Todo ello viene a través del Espíritu Santo. Y si le permitimos que viva en nosotros la vida que Jesús hubiera vivido si Él estuviera aquí ahora, nosotros la podemos vivir. O sea, mientras vivimos esta vida, el Espíritu Santo puede, y lo hará por supuesto, cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos, ya lo que enseñé la semana pasada, como sacrificio vivo. ¿Qué hacemos? Exhibimos a Jesucristo a través de nosotros. Y es entonces que la voluntad de Dios es hecha. Cristo vino, predicó, no conoció pecado, murió, tomó mi pecado,
resucitó, se presentó al Padre y Él aseguró todos los derechos de Dios para nosotros. En Él había lugar, en Él había adoración y gloria de Dios. No había rivales, y debemos producir esto en nosotros. Usted debe ser un adorador genuino. ¿Recuerdan las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana? Ella le dijo: Señor, nosotros adoramos en este monte y ustedes en Jerusalén. Y él le dijo a ella: de cierto te digo, mujer, que vendrá el día, y ahora viene, en que Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano querido, necesitamos adorar a Dios. Cualquier desviación de esto es perversión del evangelio. Nosotros aquí adoramos a Jesús. Nosotros aquí exaltamos a Jesús. Exaltamos y glorificamos su nombre. Nosotros venimos a aplaudir a Jesús, a exaltar su nombre, porque Él es digno de ser alabado. Cualquier otra cosa es perversión del evangelio. Pero presentamos la imagen equivocada cuando la gente empieza a vernos a nosotros en lugar de Cristo. Entonces hemos pervertido el evangelio de Cristo, y tan seguro como la salida del sol, el espíritu homosexual será soltado en la tierra. A veces cuando hablo con algunos pastores o líderes, ellos me dicen: pastor, hay que hacer algo con esto de la homosexualidad. Yo creo que hay que ir allá ¿cómo se llama? Al Congreso, y hacer algo, ir y presentar alguna carta. Eso no es una carta, no es una ley que tenga que dictarse. Es la perversión. La perversión no se sujeta a leyes. ¿Acaso una ley en el gobierno dice: están prohibidos los homosexuales? No, es imposible. La iglesia es la que tiene que volver al lugar que le corresponde. La iglesia es la que tiene que predicar el evangelio que salva. La iglesia es la que tiene que ministrar la palabra de Dios, y que no debe avergonzarse de ella, no diluirla, no cambiarla para que algunos la acepten o sea más aceptable. No, simplemente predicar el evangelio. El evangelio pervertido, que hace al hombre el centro, produce esa mente reprobada y cree lo que predica. Por eso vas a encontrar un montón de predicadores que hablan cuestiones absurdas, incoherentes, fuera de contexto. No tiene doctrina, no tiene nada. Mucho de lo que se enseña, mucho del engaño que vemos hoy allá afuera, no es porque los hombres engañan voluntariamente, sino que han estado jugando con esa perversión del evangelio hasta el punto de ser ellos mismos engañados. Son reprobados por Dios. Están creyendo en lo que ellos predican. Saben que una cosa es ser un hombre engañado, pero otra muy diferente es ser un engañador. Y esto es complejo. Juan dice que muchos de los anticristos que han venido salieron de nosotros. Y eso debemos analizarlo, debemos profundizarlo. Muchos de los que han venido a nosotros han sido anticristos pentecostales. Déjame enseñarte esto. El único género que puede habernos engañado es ese. Ellos tuvieron que venir actuando igual que nosotros, hablando lenguas igual que nosotros, profetizando igual que nosotros. Tuvieron que exhibir sus señales
señales externas de lo que está verdaderamente en nuestro corazón. Pero para que ese anticristo pentecostal pudiera invadir ese lugar sagrado, antes tuvo que ser alguien de nosotros. Esto es cosa de ir a la historia. No te estoy diciendo nada nuevo. Ve a la historia. Estudia todos los movimientos religiosos, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones. Todos nacieron de iglesias pentecostales. Y ellos creen lo que ellos predican. Pero tu Biblia y mi Biblia dice algo diferente. Cuando vemos en la actualidad lo que está pasando en la perversión del evangelio, diluyéndolo, haciéndolo aceptable para todo el mundo, para Hollywood, los grandes políticos que nunca cambian su estilo de vida y todavía son vistos como trofeos de la gracia de Dios. Mira, ahora se convirtió fulano de tal. Mira, ahora ese evangélico es de los nuestros. Y nunca han cambiado sus vidas. Cuando vemos esas cosas, comprendemos que algo está pasando. El hombre ha cambiado el evangelio para que el evangelio pueda abrazar todo eso. Y en esto, hermano querido, ellos mismos se han vuelto víctimas de su propio engaño. Y ahora no son solo hombres y mujeres engañados, sino que ahora son engañadores ellos mismos. Ellos creen las cosas que predican. Podría hablarte de una cantidad de predicadores que hablan cosas absurdas, incoherentes, antibíblicas, y muchas personas los escuchan. Un mensaje, hermano querido, puede ser predicado por cualquiera y puede haber un buen mensaje, una buena exhortación, porque hoy es fácil hacerlo. Pero mantener una vida cristiana, mantener una conducta, mantener un testimonio y mostrar a Cristo constantemente, eso no lo hace cualquiera. Es un tiempo terrible el que vivimos, porque como un cristiano allá afuera vas a tener que tratar con pastores y ministros que tienen un pensamiento totalmente distorsionado de la palabra. El hecho de que tú estudies la palabra de Dios, de que tú vayas a la escuela bíblica y quieras aprender, indica que tú quieres ser algo. Y te hace saber, por supuesto, que las cosas no son lo que deben ser cuando tú miras la palabra y observas a tu alrededor. Tú vas a tratar con una mente que es afectada cada día con toda clase de basura introducidas en sus mentes por la llamada televisión cristiana, radio cristiana, periódicos cristianos, cintas, videos, lo que sea, y todo otro medio. Tú vas a tratar con una mente que ha sido afectada por esa teología reprobada por Dios. Tenemos un gran trabajo por delante. Solo Dios puede cambiar esto. Solo Dios puede marcar diferencia. Y aquí no estamos para pelear con cierta doctrina, cierto enfoque, cierto predicador, cierta iglesia, cierta denominación. Aquí estamos para predicar el evangelio, la verdad de Dios. No hay ninguna enseñanza religiosa que por sí misma pueda cambiarlo. No puede cambiar al hombre. Tiene que ser solamente por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. En esto vemos el mismo engaño introduciéndose a la iglesia pentecostal. ¿Qué dice el homosexual? Él dice: Dios me hizo así. ¿Has escuchado eso?
Dios me hizo así. Y así tenemos gente religiosa creyendo tal tontería, cuando la palabra de Dios nos dice que es una perversión, es una distorsión. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios, porque no quisieron glorificar a Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada, los entregó a la homosexualidad. ¿Sabe, hermano querido? El egocéntrico o la persona centrada en su propia voluntad, clamando conocer a Cristo, es una perversión de todo lo que es el evangelio, o de todo lo que enseña este evangelio. El egocéntrico no puede, nunca podrá servir a Dios, porque él trata de servirse de Dios. Vemos en el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando tú y yo estudiamos esta palabra iniquidad, significa tu propia voluntad. Eso es iniquidad. Todo lo que es iniquidad es eso, tu propia voluntad. Cuando tú actúas bajo tu propia voluntad, entonces estás en iniquidad. Tú actúas en base a ti mismo. Y tú y yo debemos entonces entender que en todo tiempo esta es básicamente la causa de todo pecado. Cuando el primer hombre, Adán, fue puesto en el jardín de Edén, él tuvo que elegir entre dos caminos. Dios le dijo: no puedes comer de ese árbol, o del árbol de la ciencia del bien y del mal. Del resto, sí puedes. Si tú comes de aquel, morirás, parafraseando los versículos. No significa, y escuche bien esto, quiero enseñárselo, no significa que el árbol lo iba a matar, sino su rebelión contra Dios, porque elegir era simple. Él es el que tenía que elegir. Él tenía que escoger entre permanecer en Adán o permanecer en Dios. Esto es exactamente igual en este tiempo. Tú decides. Yo no te puedo obligar. Tú decides. O permaneces en Dios o permaneces en ti mismo. Puedes irte de aquí enojado, pateando piedras, molesto por lo que oíste, por lo que escuchaste, y no me está gustando este pastor, me voy a buscar otra iglesia. Vete. Tú decides. Es simple, es sencillo. Dios le dio a Adán la libertad de escoger. Ese es el libre albedrío que hasta el día de hoy Dios no lo ha quitado. Tenemos el libre albedrío. Y tú y yo como cristianos, más aún si hay algún predicador, donde sea que tú ministres, la elección es siempre la misma. Cada día en la vida, o voy a permanecer en mí mismo, mi propia elección, mi propia voluntad, o voy a permanecer en Dios haciendo la voluntad perfecta de Dios. El hombre, eso es un término genérico, por supuesto, para varón y hembra en la Biblia. El hombre fue creado para manifestar a Dios. Entonces, el manifestar el yo a nosotros mismos es estar avergonzado del evangelio de Cristo. Es que no, a mí me gusta ir a la iglesia, pero es que hay algunas exigencias que no me gustan, algunas cosas que no me gustan, pero voy. ¿Te das cuenta que haz este ejercicio? Y te lo pregunto, por favor, en esta hora. Tú allá en casa, en el trabajo, afuera de este lugar, ¿eres igual que aquí? ¿Actúas igual, hablas igual, vistes igual? ¿Eres igual? Manifestar el yo es estar avergonzado
del Evangelio de Cristo. Imagínate, te preguntan tus amigos: oye, te vi en la iglesia. ¿Cuándo? Otros días, ¿sabes que puse el canal? Y me topé con un canal evangélico y te mostraron 2 veces. No. ¿Y qué día? A lo mejor fue una grabación. No, si eran vivo. Ah, tiene que ver. Sí, parece que fui. ¿Tú estás yendo ahí? No, sí fue una ocasión especial. Te avergüenzas del Evangelio. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Pablo reconoce que manifestar esta criatura llamada yo es manifestar lo que Dios ha rechazado. Dios rechazó eso en el huerto. Y eso es estar avergonzado del Evangelio de Cristo. O sea, cuando Cristo vino, Él sujetó a ese hombre viejo en sí mismo, lo llevó a la cruz, lo dejó en la tumba. Y nosotros debemos reconocer, hermano querido, y considerarnos en Él como muertos en Cristo. Mira esto. Cuando Jesús salió de la tumba, ¿salió con el mismo cuerpo? ¿Has estudiado eso por un momento? Yo sé que lo has leído. Dice que se levantó con un cuerpo glorificado. Mira qué extraordinario. No era el mismo cuerpo, increíblemente. Era igualito, pero no era el mismo cuerpo, porque dice la Biblia que pudo atravesar paredes, pudo desaparecer y también pudo comer y beber sin problema. Wow. Ya te gustaría desaparecer, ¿no? Entonces Él sujetó a ese hombre viejo en sí mismo, no lo dejó aflorar, no lo dejó salir. Lo encerró de tal manera que no tuviera parte ni arte en su vida. O sea, Él no habla aquí. ¿Te recuerdas cuando los discípulos le dijeron: maestro, allí viene Satanás? Y Jesús viene y le responde y le dice: Él, por Satanás, no tiene nada de Él en mí. Imagínate nosotros, hermano. Ahí viene el diablo. Viene a cobrarme. Dios, viene a cobrarme. Claro, tengo cualquier deuda, tengo cualquier drama con Él. No, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estoy tratando de llevarte a esto, hermano querido. Es un comentario triste cuando te das cuenta que la mayoría de la controversia del Evangelio es que el hombre está tratando de forzar a Dios que acepte lo que Él ya ha rechazado. Dios ya rechazó a Adán en su desobediencia, en su pecado. Dios no va a aceptar nada parecido a eso. Déjame cerrar con este mensaje. Cuando Adán pecó contra Dios, Adán no solo cometió un error, porque eso es lo que nosotros decimos en este tiempo, es un error. No es pecado, ya te fijas, ya no es pecado, es un error. El hermano se equivocó, la hermana se equivocó, fue un error. Adán no solo dio una vuelta equivocada en el camino, Adán murió para Dios. Él se convirtió en una criatura totalmente diferente a la que Dios había hecho. Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo. Es el orden y la función misma que Dios establece para el ser humano. Cuando Adán pecó contra Dios, Él destruyó ambos, la función y el orden. Todo se destrozó. Su espíritu fue tan violado que se hundió en sujeción a su alma, se volvió almático, y Adán se convirtió en una criatura guiada por su alma, depravada, trastornada, indigno de la presencia de Dios.
y Él arrastró a toda la raza humana con Él. La Biblia dice que en Adán todos murieron. Esta es la primera muerte. Por el pecado de uno, todos nos hicimos pecadores. Toda la raza humana. Más de 30 billones de seres humanos estuvimos en los lomos de Adán, todos en ese día. Todos caímos con él. Escucha bien esto. Y Dios arrojó a esta humanidad del huerto. Dios sacó a este tipo de hombre del huerto, que es un tipo de la presencia de Dios, ese huerto, y puso un querubín con una espada flamante en la entrada del huerto, que significaba para Adán: tu género nunca podrá volver a mi presencia. Estábamos destituidos, dice, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando tú y yo manifestamos ese yo, cuando el hombre ve el yo en nosotros, estamos avergonzados del evangelio. Permitimos, en otras palabras, que el evangelio de Dios sea avergonzado. Y al mismo tiempo, Dios odia esa acción. Cuando tú lees los últimos 11 versículos de Romanos 1, tenemos el lenguaje más gráfico de la Biblia. Y es de creyentes reprobados. Aquí no le estaba hablando a los mundanos Pablo, le estaba hablando a creyentes que estaban reprobados. Y en esos 11 cortos versículos, y puedo decirte que esto ha sido repetido en este siglo una y otra vez, y nos damos cuenta que para que Dios restaure, hermano querido, esta iglesia en lo que ella debe ser, que es una representación de Dios en el lugar de su rechazo, donde todo el mundo lo rechaza, nosotros lo presentamos. Entonces Dios va a tener que asegurarse de tener un vaso a través del cual Él pueda poner esto, derramarlo a nosotros. Pablo dice que este tesoro es puesto en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, cuando tú seas ese vaso, cuando tú seas ese instrumento en el cual el Señor derramará de su espíritu, tú vas a poder luego derramarlo a otros. Y allí no te van a dar la gloria a ti ni el aplauso a ti, sino que van a decir: gracias, Señor Jesús, por salvarme, gracias por rescatarme. Allí es cuando el Señor tendrá tal iglesia. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces pensemos por un momento. Si Él viniera por lo que nosotros llamamos iglesia hoy, hablo en general, por lo que nosotros llamamos iglesia hoy, entonces sencillamente Él hubiera fracasado en esta misión. Estoy diciendo que lo que hoy hay de iglesia no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios desea. Él no vendrá por una maquinaria religiosa derrumbada. Él vendrá por una iglesia gloriosa de la cual Él habló y los profetas profetizaron. ¿Te recuerdas esa profecía? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tú puedes decir: me estaban hablando del templo. Sí, estaban hablando del templo, pero también está hablando de la iglesia. La iglesia primitiva fue gloriosa, extraordinaria, impresionante. Pero la profecía dice que la gloria de esta casa, de esta iglesia, puede ser mayor que la primera.
Yo solo puedo dar gracias a Dios por permitirme ser parte de esa iglesia, para hacer lo que Él está buscando, para hacer lo que Él quiere venir a buscar. Hermano querido, tú y yo estamos aquí, y esta palabra debe llevarnos a reflexionar en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos creyendo nuestro propio mensaje? ¿No estamos mirando la palabra? ¿No estamos observando cuál es la voluntad de Dios? Hoy más que nunca necesitamos analizar nuestra vida y decir: Señor, yo quiero ser esa iglesia. El infierno se ha levantado y se seguirá levantando una y otra vez, pero Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Hermano querido, tú puedes ser parte de esta iglesia, y lo que tenemos que hacer sencillamente es obedecer, hacer su voluntad, dejar nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestra vanagloria. ¿Sabes lo difícil que es luchar contra el orgullo? Es complejo. Tu orgullo puede dejarte sentado en esa silla sin ninguna reacción. Tu orgullo puede estar diciéndote que si pasas al altar van a pensar que estás mal. ¿Y crees que estás bien? Tu orgullo te dirá que si el pastor hace un llamado en esta mañana al altar, entonces tengas cuidado, no llegues y pases. Analízalo, piénsalo. No vaya a ser cosa que te comprometas con algo que después no podrás cumplir. ¿Y de qué te sirve no comprometerte? Hoy debes analizar tu vida con Dios. Vas a escuchar miles de mensajes en cualquier lugar y te van a decir que estás bien, que Dios te llamó y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a prosperar y que Dios te va a levantar y que Dios te va a hacer cabeza y no cola y que Dios va a hacer esto y aquello contigo. Y te crees el mensaje cuando en realidad no has orado ni una pizca ante Dios, no has buscado su presencia, no le has obedecido, no te has sujetado. Te echas en el bolsillo los principios bíblicos de Dios, que cuando dice que Él estará contigo será porque tú guardarás su palabra y obedecerás sus mandamientos. Él dice que estará contigo si tú guardas su palabra. Él dice que te irá bien si tú guardas su palabra. Este día es un día difícil porque nuestro orgullo está presente y solo Dios puede ayudarnos a doblegar ese orgullo. Jesús tuvo que luchar con eso, y el momento más notorio en cuando Jesús luchó fue cuando estuvo en Getsemaní. Increíblemente estaba solo. Él pudo haber reclamado muchas cosas, como tú y yo cuando hemos tenido momentos difíciles le hemos reclamado a Dios. He oído a tantos hermanos y hermanas reclamándole a Dios por lo que está sucediendo, pasando en su familia, en el área económica, en fin, ellos reclaman a Dios. ¿Cómo es posible que yo, siendo tu hijo, esté viviendo esto? Jesús, estando solo con el Padre, le dice: Padre, sé lo que viene, sé perfectamente lo que va a suceder, sé lo que me van a hacer, sé cómo me golpearán, sé cuántos latigazos me darán, sé que tendré que cargar mi cruz, sé que tendré que ser clavado a la cruz, Señor, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego recapacita, es como que, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos rehuimos a enfrentarnos al dolor, todos nos rehuimos a enfrentarnos a las situaciones difíciles, todos tratamos de no enfrentarnos a ese tipo de cosas.
Pero cuando la voluntad de Dios está en nuestra vida, entonces no importa lo que venga. Dios sabe por qué lo hace. Hermano, no hay nada más que decir, solo obedecer a Dios. Hoy vivimos un tiempo tan crítico y difícil en donde lamentablemente se detiene con injusticia la verdad de Dios. Y tú y yo somos responsables de llevar esa verdad, no tan solo hablándola, mostrándola, siendo la evidencia de ese evangelio que ha tocado y ha salvado tu vida. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.